Buenos días, Luis. Quería preguntarle sobre la construcción y confección de la máscara larvaria, su material, su estilo y sus técnicas que utiliza al construir estas máscaras. A ver, yo utilizo el algodón con la goma blanca, básicamente. He hecho también en cartón, y en terciopelo. Pero lo que más me da utilidad es el algodón con la goma blanca. Entonces, bueno, lo que primero hago es en arcilla el molde, saco un negativo de ese molde, de la arcilla, la máscara ya terminada en arcilla, le saco el negativo y yo trabajo con un positivo, hago un positivo de un yeso también para tener ya un molde que me dura mucho tiempo porque la arcilla se parte, después no puedo sacar varias marcas. Y de ahí aplico la vaselina, para luego aplicar ya la gasa por la goma, unas 5 o 6 capas. Espero que se seque como buen sol. Y lijar y pulir y terminar con esto. La parte de adentro le pongo barniz para tapar la porosidad, porque cuando se suda la máscara se daña. Y eso básicamente con la máscara. Lo que sé usar también es el molde ya de mi cara, yo tengo una matriz de mi cara. Sobre esa hago el diseño, bastante más grande que mi cara, ¿no? O sea, y sobre eso hago el molde. Siempre utilizo la misma matriz, el yeso. Sobre eso le pongo la arcilla y hago la máscara con mis manos. ¿Qué más quieres saber? Las técnicas, bueno, eso ya son las técnicas que Bueno, a utiliza, ver, claro. yo uso, por ejemplo, arcilla de modelado o plastilina. Incluso sé hacer mi propia plastilina. Entonces, se hace con cemento blanco, con glicerina y con parafina. Entonces, calientas la parafina, le pones el cemento blanco, le pones unas gotitas de glicerina, le mueves y cuando se enfría queda ya lista la plastilina. Porque toca comprar bastante plastilina. Y si compras así en papelería sale carísimo, ¿no? Entonces, o a la fábrica de plastilina o hacer tu propia plastilina. Entonces yo hago la plastilina con cemento blanco y modelo en plastilina, que también es una buena opción porque dura eternamente la plastilina, no se endura, como la arcilla que toca remojar otra vez, amasar y eso. Si no, utilizo la arcilla. Lo que uso para separar, por ejemplo, cuando hago un positivo con un negativo, ¿no? Quiero sacar el positivo del negativo en yeso. Hago con jabón de tocador, con un poquito de agua, le saco espuma y a esa espuma le pongo un chorrito de aceite. Y esa espuma le pongo en el yeso. Y luego retiro la burbuja. Con eso queda una lámina muy delgadita que hace que no se pegue el yeso con el yeso. La vaselina no me gusta porque tiene una capa muy gruesa y daña el yeso, la capacidad del yeso de absorber. Entonces yo no uso vaselina, uso esto. Esa sería mi técnica que aprendí haciendo moldes de cerámica, de moldes de yeso. Entonces eso le aplico, le quito, que es una película muy chiquitita y no se pega el yeso con yeso. O el yeso con arcilla también sale muy fácil. No se usa vaselina, pero lo común es se usa vaselina. La pega blanca le pongo un poquito de agua, un poquito, y trato de conseguir una pega buena, una pega industrial, blanca, esos tarros amarillos. A esa le hago un poquito para poder usar con los pedazos de gas. Hay unas marcas especiales que la gas es muy buena, puedes dividirlo sin problemas. Hay otros que vienen con mucho grumo, no vale esa gas. Puedes comprar una gasa que es un poquito más cara para poder hacer. El yeso también trato de usar yeso roca, que usan en cerámica, o el yeso de dentista es muy caro, entonces hay un yeso que es el yeso roca, el yeso volcán, o el que usan en construcción tampoco me gusta, porque a la final se rompe, es un yeso que no aguanta mucho para hacer estucos. Eso, ¿qué más como técnica? La encajonada, entonces yo tengo unas tablas que se les pone un perfil de madera a un lado y con eso y
prensas le ajusto y encajono molde que voy a poner yeso. Pues tengo 8 prensas para cada lado, son prensas grandes. También se usa las gomas de las llantas, las cortas en tiras de fierro con plástico, para sujetar las tablas y que encajone bonito, no se chorree el yeso. Como no tengo vibrador, entonces siempre que no trabajo con yeso hay que sacar las burbujas. Entonces para eso necesitas mover, hacer que vibre. Entonces la mesa yo prefiero que tenga un juego para hacerle vibrar. Entonces antes de que frague saque todo ¿cómo se llama? La burbuja de ahí, no queden burbujas ahí. La otra cosa que hago también es la mezcla del yeso. Entonces el yeso yo hago de la siguiente manera. Pongo en un tarro el agua, calculando la cantidad de yeso que necesito meter en el molde. Y voy echando el yeso sin remover hasta que ya no se disuelva el yeso. O sea, llega un punto que se satura. Pero cuando vos pones el yeso en el agua, se hace como azúcar, se desvanece. Pero llega un punto en que ya no se desvanece, quedan islas. En ese punto le muevo el yeso y ese yeso se queda hecho. No le aumento más yeso. Cállate ya, cállate. Eso, técnicamente, como técnica hago eso. Y más o menos las características que contiene la máscara larvaria, por ejemplo, tiene... O sea, la larvaria, yo me baso en figuras geométricas. Y a partir de las figuras geométricas hago que la frente sea más grande, o que la quijada sea más grande, o que tenga más cachetes, o más rebalada, o que la nariz sea más pronunciada hacia arriba, o hacia abajo, o hacia el frente. O hago que una parte del cuerpo sea muy prominente. Una parte del rostro. O sea, todo es prominente porque es una gran máscara, pero una le hago que sea más prominente. Pienso también en por ejemplo, las inclinaciones de las cejas. Cuando son las cejas más redondas son más sorprendentes, tienen actitudes más de sorpresa. Cuando son más rectas son más serias. Cuando las narices son más respingadas son más altaneras, cuando son más bajas. Cuando la quijada es más fuerte, entonces es más imponente. O sea, sí hay unas características físicas de la máscara, gestuales, digamos, que si le caricaturizas, si alguien que se pone la máscara adquiere la actitud de la máscara, te da una actitud. Y esa actitud, entonces, por ejemplo, para basarnos en eso, el cómic, la caricatura, si hay que saber de caricatura, un poco de cómic, y entender la expresividad del rostro, líneas de alegría, de tristeza, de sorpresa, de miedo. Entonces, según eso, hago que la parte del rostro que es prominente tenga esa característica. No es solo hacerlo, sino encontrar ese sentido. Eso procuro en las máscaras larvarias. ¿Qué más? Antes de eso sí realizan boceto, ¿no? Sí, hago un dibujito. Sí. Prototipo, tal vez. No prototipo, hago el dibujo y directo paso a la máscara. Pero no hago prototipo. Otra cosa que también es interesante, por ejemplo, es que el rostro está dividido en 3 pedazos, ¿no es cierto? Entre la ceja y la frente, entre la ceja y la nariz y la las tetillas, digamos, ¿no? La parte inferior de la nariz y la nariz y la quijada. Entonces ahí había estudios psicológicos que te hablaban de las estructuras del rostro. Que decían que cuando tienes más pues te decían que esto está ubicado según, por ejemplo, la parte baja, que es de la boca, es la parte instintiva. La parte de la nariz es la parte del centro. Y la de la frente es la parte intelectual. Así era como estaba definido. A mí me gusta mucho esa definición para estas cosas. Entonces, es que es prominente la parte de la quijada, es porque es esa personaje más distintivo. Por ejemplo, muy pronunciada la parte de la quijada, chiquitita la parte del sentimiento y con frente muy grande. Entonces te vuelve un tipo que muy instintivo, muy racional, inteligente, pero muy instintivo. El ministro de gobierno actual, por ejemplo, es así. Tiene una mandíbula gigantesca y estas partes más bien son pequeñas de la frente, calvo que los peca. Entonces, como tiene reducido, es un tipo súper instintivo. Entonces, claro, su proceder es así es como procede el ministro del Interior, ¿cómo se llama? Entonces, hay gente que tiene, por ejemplo, la frente mucho más grande.
o tiene la nariz mucho más grande. La nariz tiene relación con los sentidos, con el olfato, con la vista, porque está debajo de la ceja. Los ojos más grandes, orejas les toca tener ser más grande, porque la proporción del cuerpo dice que la oreja mide la distancia entre la ceja y la base de la nariz. ¿Entiendes? Entonces las personas que tienen más prominente el espacio entre la ceja y la base de la nariz tienen una oreja muy grande. Entonces, como está relacionado con los sentidos de esa zona, se dice que son muy una persona de sensibilidad, son muy sensibles, son más sensibles. Entonces esas características también aprovecho en el rostro. Hay otra característica en el rostro que cambia los rostros. Hay tres tipos de cuerpo. Hay el cuerpo atlético, el normal y el flaquito. En psicología hay bastantes. Desde el flaquito, que generalmente una persona tímida. Y hay los pícnicos, los gordos. Los gordos siempre son alegres, extrovertidos. Ellos te definen así. Ya no se usa eso en psicología, pero para lo que se hace es súper chévere. Para las máscaras, para en caricaturas, en dibujos todavía se sigue usando eso. Caracterización de personajes para 2D, 3D, se sigue usando eso. Porque es muy bueno. O sea, sí tipifica, pero bueno. Pero entonces yo también utilizo eso cuando veo de frente el rostro. Entonces, si es que es gordito, es bonachón, es alegrón, si en cambio es flaco, tiene o los labios finos, por ejemplo, tiene los labios finos es la que se guarda mucho las cosas. También en cambio el que tiene el labio más grueso, quiere decir, también el labio inferior y el inferior más finito o más grande, tienen como unas características ya de actitud. Entonces yo sí tomo en cuenta esas cosas también. Las actitudes sociales. Sí, son unas tipologías que existen. Y yo uso mucho eso. Y cuando voy a hacer una máscara, pienso en esas partes. Cuando veo un boceto, trato de percibir ese boceto si es que me está llegando a la actitud que yo quiero. Ahora, cuando se trabaja ya con los actores interpretan de cualquier otra manera, no importa, pero la máscara tiene como una construcción desde el boceto. Y una concepción que sí se puede fundamentar en lo teórico si es que vemos esto del dibujo, de las proporciones, de la psicología, de las formas. Entonces, no es lo mismo un rostro nervioso, un rostro mucho. Entonces esas cosas sí se consideran. Ya pues. Eso nomás.